Marcos Sánchez López y junto con mis compañeras Nerea y Mael voy a explicaros qué son las modificaciones, las suspensiones y las extinciones del contrato de trabajo. Los contenidos que vamos a tratar son qué es un contrato laboral, para poner un poco en contexto qué es, y después modificación, suspensión y extinción del contrato laboral en ese orden. Bueno, comenzamos. Para empezar, voy a definir qué es un contrato laboral. Es un acuerdo legal entre el trabajador y el empleador. Este establece las obligaciones y los derechos de ambos. Toda relación laboral necesita un contrato. Para empezar, hablaremos sobre la movilidad del contrato de trabajo. Empezaremos por la movilidad funcional, que puede ser vertical, es decir, ascendente o descendente, en cuanto a puesto de trabajo, es decir, subir o bajar de puesto de trabajo. También está la movilidad horizontal, indefinida o temporal, es decir, que te cambian de puesto de trabajo, pero dentro de la misma línea. También veremos la movilidad geográfica. Está la movilidad geográfica en cuanto a desplazamiento, que es temporal, es un desplazamiento de máximo 12 meses. Luego el traslado, que es permanente y que se podrá o bien aceptar o bien extinguir el contrato o bien recurrirlo. Y por último está el traslado colectivo, que se moverá a toda la plantilla a otra destinación. Existe la modificación colectiva, que deberá de consultarse primeramente con los representantes legales y la decisión se tomará individualmente. Hablamos también de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por ejemplo, la jornada laboral, el salario, los sistemas de remuneración y la cuantía. También la distribución de las horas de trabajo o bien el sistema de trabajo y el rendimiento. Como bien hemos hablado de la modificación del contrato, pero está la modificación individual, que siempre va a ser individual en la toma de decisiones. Debe ser notificada 15 días antes a la modificación y se puede aceptar o extinguir el contrato de trabajo o bien recurrirlo. El contrato de trabajo. ¿Qué es la suspensión de un contrato de trabajo? Pues de la interrupción temporal de las principales obligaciones del trabajador y el empresario, donde el trabajador no da su servicio a la empresa, pero tampoco recibe un salario a, un salario a cambio. Primero, tenemos cuatro tipos de suspensión del contrato de trabajo. Primero, causa de suspensión específica. La primera es por mutuo acuerdo entre ambas partes, empresario y trabajador, por desacuerdo en el contrato o cosas que hayan pasado. La segunda es esta, que es por perfeccionamiento o realización de algún curso para aprender, formación. Después tenemos incapacidad temporal por una enfermedad o por una lesión, se puede, son 12 meses prorrogable a 6 o 6 meses prorrogable a otros 6. La incapacidad total, absoluta, donde se guarda el puesto de trabajo durante 2 años y se recibe una pensión, de la Seguridad Social. Después tenemos por huelgas, ¿vale? Por el derecho a ejercer el derecho a huelga, por la que se nos quite la libertad en el caso de un preso, suspensión de empleo y sueldo por medidas disciplinarias, que esa persona haya hecho algo. Y por último, las personas que dejen de trabajar por violencia de género, con el nacimiento de menores, el embarazo, la lactancia, el permiso parental, cuidado de estos menores, etcétera. Tenemos tres situaciones diferentes. La primera, que es por la adopción, nacimiento o de un menor, que se tienen 16 semanas de permiso, ¿vale? Que son las 6 primeras son obligatorias de recién nacido o recién adoptado esa persona, y las 10 siguientes las puedes escoger como tú quieras hasta que el bebé tenga 12 meses. El bebé o el niño tenga 12 meses. La segunda es por riesgo durante la lactancia, el embarazo
o cualquier situación, que es hasta que cese el riesgo, y la tercera, que es por permiso parental, que son hasta que el niño tenga 8 años, puedes cogerte 8 semanas para cuidarle. En el punto 3 tenemos las excedencias. Dentro de las excedencias tenemos cuatro apartados. Las excedencias forzosas, que es por irte a un puesto obligatorio, por ejemplo, que en las elecciones te llamen para estar en la mesa electoral. Tenemos las excedencias voluntarias, donde mínimo tienes que tener un año de antigüedad dentro de la empresa. En las excedencias voluntarias tenemos que tener, en las excedencias voluntarias son mínimo 4 meses y máximo 5 años de... Y una vez que te has cogido la excedencia, no puedes volver a coger este tipo de excedencia hasta que pasen 4 años. Por ejemplo, va ahí unas oposiciones, te quieres presentar, necesitas tiempo para estudiar, te puedes coger esta excedencia siempre y cuando tengas un año de antigüedad. Después tenemos excedencia por cuidado de menores, que es hasta que el niño tiene 3 años, y excedencia por cuidado de familiares, personas que estén hasta el segundo grado de familiares, que puede y que no tengan capacidad para vivir ellos solos, y que no tengan ninguna remuneración por un trabajo. En el punto 4 y último tenemos la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción de fuerza mayor de la empresa. Se regulan a través de los ERTES. eh, Sin tener en cuenta el número de trabajadores que se vayan de la empresa ni el tiempo. El tiempo, tío. En el punto 4 tenemos la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción mayor de la empresa. Se realizan a través de los ERTES, sin tener en cuenta el número de trabajadores que se vayan. O sea, no tienen derecho a una indemnización, pero sí al derecho a desempleo siempre que hayan cotizado 360 días en los últimos 6 años en la empresa. También puede ocurrir cuando por causas impredecibles, inevitables de la empresa, tengan que echar a todos los trabajadores. La extinción del contrato de trabajo está recogido en el artículo 49 de la Constitución española. Y hay varios tipos. Uno de ellos es la voluntad de ambas partes. Puede ser por mutuo acuerdo, es decir, que ambos quieran finalizar el contrato, causas consignadas válidamente en el contrato, expiración del tiempo, esto se da en el caso de contratos temporales, donde se va a recibir una indemnización de 12 días de salario por cada año de servicio. Además, este tipo de extinción de contrato requiere una notificación de 15 días previos. Y por último, el abandono. Es decir, no se llevaría a cabo ninguna indemnización y el propio trabajador debe asumir responsabilidades. Otro tipo es la por voluntad del trabajador. Es decir, puede haber una dimisión del trabajador, una extinción casual, donde el trabajador solicita la extinción del contrato. También es el grupo de víctimas de violencia de género tiene un trato especial, y por traslado o modificación sustancial. También puede ser por la voluntad del empresario. Aquí hemos distinguido en despido disciplinario, recogido en el artículo 54 y 55, y la extinción por causas objetivas, recogidos en el artículo 52 y 53. En despido disciplinario consiste sobre todo por faltas repetidas e injustificables, indisciplina o desobediencia, ofensa verbal o física, transgresión de buena fe contractual, disminución continuada y voluntaria del rendimiento, embriaguez habitual o toxicomanía o acoso. Por contra, la extinción por causas objetivas se debe por ineptitud del trabajador, falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas, amortización de puestos de trabajo y falta de asignación presupuestaria. La forma del despido coincide en ambas partes, de forma que primero se realiza una carta de despido con un preaviso de 15 días, se realiza un finiquito que debe de cumplir ciertas características, y por último el incumplimiento de los requisitos formales hará necesario realizar un nuevo despido en los 20 días desde el primer despido realizado. Impugnación del despido. Se lleva a cabo antes de 20 días, y el procedimiento es
Primero se realiza un intento de conciliación en el SMAC, seguidamente se va a realizar una demanda, seguidamente un juicio legal y por último se realiza una sentencia. Hay varios tipos de despido. El despido procedente es aquel que tiene sus motivos justificados. El despido improcedente es aquel en el cual los motivos o la forma no son correctas, de forma que lleva a una indemnización. Y por último, el despido nulo, que se debe debido a discriminación, violación de derechos y libertades fundamentales fuera de plazo o durante periodos concretos, por ejemplo, durante un nacimiento o durante una hospitalización. De tal forma, el trabajador tiene derecho a volver a su puesto de trabajo. Por último, en la extinción del contrato de trabajo se habla del despido colectivo. Es aquel que afecta a la totalidad de la plantilla. Mínimo debe afectar a más de 5 trabajadores. En el caso, donde hemos puesto entre paréntesis un 10% de los trabajadores, porque en el caso de 100 trabajadores debería afectar a 10 trabajadores, o en el caso de 300 trabajadores debería afectar a 30 trabajadores. Y afecta durante un periodo de 90 días desde el despido realizado al resto de trabajadores. Este tipo de despido sigue un expediente de regulación de empleo, abreviado como R, donde debe seguir un proceso también. Los representantes de los trabajadores van a ser el comité de la empresa o los sindicatos que forman la comisión reguladora, formándose por un máximo de 13 miembros. La duración de este despido debe realizarse en 30 días naturales o 15 días en empresas con menos de 50 trabajadores. El objetivo es evitar o reducir el despido y atenuar sus consecuencias con medidas como la recolocación o planes de formación. La finalización del proceso se concluye con un acuerdo o con una comunicación de la decisión final de la empresa. Se debe realizar una comunicación simultánea donde la empresa debe informar a los trabajadores y a la autoridad laboral indicando la memoria explicativa de las causas, trabajadores afectados, número y clasificación profesional de empleados en el último año, periodo previsto para los despidos, criterios de selección de afectados y representantes de la comisión negociadora. El despido colectivo también en la autoridad laboral puede hacer advertencias y recomendaciones, velará por el cumplimiento del periodo de consultas, informará a la entidad de desempleo y recabará un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La duración debe ser un máximo de 15 días y la comunicación final será notificada por la autoridad laboral. Por último, la extinción del contrato también puede realizarse por fuerza mayor, donde hechos extraordinarios, imprevisibles o inevitables impiden definitivamente el desarrollo de trabajo. Por ejemplo, un incendio en el centro de trabajo o un desastre natural, como puede ser un terremoto, donde la estructura haya sido derrumbada y no puedan acudir los trabajadores al puesto de trabajo. Esta extinción del contrato se debe realizar en un máximo de 5 días y tiene que cumplir ciertas características. Es decir, el trabajador recibirá una indemnización y una carta de despido procedente. Otras causas de extinción del contrato de trabajo. Tenemos 5 puntos. La primera, muerte, gran invalidez o incapacidad permanente o absoluta del trabajador. El trabajador no puede trabajar, no puede hacer su trabajo, entonces recibe una pensión de la seguridad social. Segundo, jubilación por jubilación del trabajador otra vez. Pensión de la seguridad social. Tercero, muerte, jubilación o incapacidad del empresario. ¿Vale? Aquí hay dos opciones. O que el empresario sea sustituido, o sea, las acciones del empresario las realice otra persona, entonces esas obligaciones las cubre él, o que no haya ese empresario, entonces la empresa tenga que dejar de dar ese servicio hasta que el empresario pueda volver, en caso de que pueda volver. El trabajador tiene derecho a un mes de salario. Después tenemos el punto 4, que es la extinción personalidad jurídica del empleador. Aquí en este caso, la persona tiene derecho a una indemnización de 20 días de servicio por cada año trabajado en la empresa. Y después, pues en caso de decisión de la persona trabajadora, que es violencia de género, que es una situación legal de desempleo.
Ahora pasamos al siguiente apartado, que es la liquidación y el finiquito de un contrato. El documento de liquidación del contrato. Este documento se llama el finiquito. Y lo que se hace es la liquidación de los conceptos y cantidades adecuadas del trabajador. El contrato deja de existir, no se da ni el servicio, el trabajador no da el servicio, pero tampoco recibe el salario. En cuanto se firma, el contrato está terminado. En caso de que el trabajador no esté a favor del, de lo que pone, el dinero que recibe, lo que le pagan a la hora de la liquidación y el finiquito, ¿vale? Puede firmar con recibido no conforme. Esto le da un plazo de 20 días para poder reclamar ese finiquito del contrato, en caso de, como ya he dicho, que lo que perciba no sea lo que él piensa que le deben pagar. Y después tenemos que en caso de que el trabajador quiera ceder, el trabajador siempre podrá ir a estas reuniones con un abogado, una persona que le acompañe, un amigo, para que sepa de esto, para que le ayude a la hora de firmar el finiquito y la liquidación. Por último, ¿qué debe incluir un finiquito en su liquidación? Pues primero, las cantidades correspondientes a la nómina del último mes, para saber si lo que me están pagando es correcto. Las pagas extraordinarias que no se hayan pagado, la parte proporcional del salario a las vacaciones que el trabajador no ha podido percibir. Si el trabajador tiene vacaciones, por ejemplo, en diciembre y firma el finiquito en octubre, esas vacaciones a las que tiene derecho en diciembre se las tienen que pagar. Después tenemos indemnizaciones por el tipo de extinción de contrato y la cantidad de días de preaviso no cumplidos que también deberán de ser pagados.